todos cordiales y muy buenas noches. Un afectuoso saludo académico para todos los participantes y la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional ENCAC del Perú. Reciba un afectuoso saludo académico del docente, el magíster en Derecho de la Empresa y Convención y Gestión Empresarial, Jorge Luis Mayor Sánchez. En esta presente jornada académica del día de hoy vamos a compartir y vamos a analizar una temática y un tópico muy interesante para todos los que están abocados en el ámbito del derecho de familia, derecho procesal de familia, vinculado a la temática y al tópico de tenencia compartida y régimen de visitas. Para la presente sesión, para un material en PPT o PowerPoint que nos va a acompañar a lo largo de los minutos siguientes para poder conocer a detalle este tema que es muy importante en el marco jurídico vinculado al derecho de familia en el Estado peruano. Antes de entrar en materia, quisiera justamente con ustedes manifestarles de qué se va a tratar justamente el desarrollo temático de este curso. Sobre el curso de tenencia compartida y régimen de visitas, buscamos, en este caso, analizar el marco normativo de la tenencia compartida, y esto se da específicamente cuando los padres, papá y mamá, están separados de hecho, y por lo tanto viene a relucir justamente entre ambos la temática de la tenencia de los niños, niñas o adolescentes menores de edad, de 18 años a menos, en el territorio peruano, y eso nos lleva justamente en la necesidad de tener justamente tener que abocarnos a analizar cómo será asumido por ambos progenitores, en este caso padre y madre, salvo que no sea posible o resulte en su momento perjudicial para el menor de edad. Por otro lado, vamos a analizar esta temática que está vinculada al régimen de visitas, que tiene que ver específicamente que en el Perú se da cuando no se logra o no se logra en sí establecer una tenencia compartida, es decir, tanto el papá y la mamá tengan igualdad equiparativa, equitativa de derechos en la cuestión de administrar la tenencia específicamente, pero también en cierta medida la patria potestad sobre los menores hijos. El objetivo de este es que los menores, en este caso hijos o hijas, no pierdan relación directa con el papá o la mamá, el padre o la madre, que no tengan la tenencia. ¿Todo con qué fin? ¿Con qué finalidad? Con la de mantener el vínculo parental y no afectar con esto el desarrollo del menor hijo de edad. ¿Qué vamos a analizar como temario? Vamos a tener en cuenta todo lo que está en el ámbito, contenido en el ámbito, en primer lugar, de la tenencia compartida. En segundo lugar, sujetos, las necesidades y la apelación para el mejor desarrollo, éxito de la tenencia compartida. En tercer lugar, cuáles serían estos sistemas de ejercicio de la tenencia compartida propiamente dicha. En cuarto lugar, el marco de la regulación normativa vigente en el Estado peruano de la tenencia compartida. En quinto lugar, cuáles serían los requisitos legales para una tenencia compartida. En sexto lugar, cuáles serían esas formas para el establecimiento de la tenencia compartida en nuestro país. En séptimo lugar, el régimen de visitas propiamente dicho. En octavo lugar, cuáles serían esos criterios para el otorgamiento del régimen de visitas, en este caso al padre o la madre que físicamente no los tiene, y en su momento también en un punto noveno, los supuestos de negación o restricción del régimen de visitas. Y por último, en un décimo punto, podríamos justamente analizar a detalle las acciones que pueden realizar los padres cuando se les impide el ejercicio del régimen de visitas. Por lo tanto, ya como un contenido de desarrollo temático en este tema, quisiéramos tener en cuenta, previamente, antes de ingresar justamente al tema, justamente de la tenencia compartida, un tema que es muy medular y muy fundamental, que da origen en su momento también a discusión entre el padre y la madre, sobre todo lo que es el ámbito de quién tiene, en este caso custodia, o quién se queda realmente con el niño o con la niña, hijo menor de edad, y es la temática de los alimentos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de alimentos, y esto tiene incidencia justamente con la tenencia compartida, es un fundamento que en su momento implica ese deber de ayuda al prójimo necesitado y el evitar que por falta de ayuda pueda perecer o pueda fallecer o morir. Es decir, la persona que no tiene sustento, no tiene alimentos, podría llegar justamente en el caso inclusive a fallecer.
Por lo tanto, las necesidades naturales y los impulsos de socorro se convierten desde todo el punto de vista de carácter legal en una serie de derechos y en una serie de obligaciones civiles que tienen los padres, papá y mamá, para con sus menores hijos de edad. Pero no solamente eso. Hoy día, en cuanto a la naturaleza jurídica, hay una serie de tesis que tienen que ver desde el ámbito patrimonial y no patrimonial con el marco jurídico de los derechos alimentarios. En primer lugar, si abordamos la temática justamente de la tesis patrimonial, tendríamos que justamente tener en todo momento y en toda circunstancia abocarnos justamente a un escenario normativo que nos puede conducir justamente de manera detallada a que en esta tesis patrimonial, en un primer momento, podríamos definir que el derecho alimentario es patrimonial y puede ser objeto de transmisión, en primer lugar. Pero si hablamos del derecho de alimentos como tesis no patrimonial, tenemos que los alimentos son un derecho personal y el alimentista en su momento no posee ningún interés de carácter económico. Por lo tanto, el derecho de alimentos es una de las manifestaciones del derecho a la vida propiamente dicha. Pero hay una tesis mixta que combina la tesis patrimonial y la tesis no patrimonial del derecho de alimentos, en el cual, en esta tesis mixta, el derecho a alimentos tiene un contenido de carácter patrimonial. Por lo tanto, al mismo tiempo, tiene una finalidad de carácter personal, pero vinculada a un interés familiar de carácter superior. La legislación peruana, en el Perú, es próxima justamente a esta oposición, a esta tesis mixta, aunque no la plasme de una manera textual, taxativamente, en las normas que regulan el derecho a alimentos, y específicamente el derecho a alimentos para hijos menores de edad, en el marco del derecho de familia. Pero ¿cuál es el concepto? Esto se entiende por alimentos lo que es indispensable para el sustento, pero también en su momento para el ámbito de la habitación, es decir, la vivienda, vestido, la asistencia médica, pero confluye también otro tipo de factores, como es el ámbito de la educación, la instrucción y la recreación para el caso de los niños. Por el ámbito de alimentos, entonces también se incluyen los gastos de embarazo, parto, que da lugar al nacimiento del hijo o de la hija, desde la concepción y hasta la etapa postparto. Eso también es considerado hoy día también como parte del derecho de alimentos. Y también apunta a la satisfacción de las necesidades básicas y espirituales del ser humano. Pero todo esto tiene una serie de características que son inherentes, que forman parte justamente de las expectativas del derecho a alimentos hoy día en el Perú. ¿Y a qué nos referimos? Que en primer lugar es personal, en segundo lugar es interferible, en tercer lugar es renunciable, en cuarto lugar imprescriptible. Y la única excepción se encuentra vinculada en el artículo 414 del Código Civil Peruano de 1984, que es una norma que contempla el caso del derecho alimentario de la madre extramatrimonial, ¿no? Y estamos hablando que todo esto es incompensable, embargable, recíproco, pero en su momento también revisable. En cuanto a los sujetos, necesidad y prelación, hay una figura del denominado alimentista menor de edad, que se encuentra en un estado de necesidad, lo cual se presume. Hijo menor de 18 años, una hija menor de 18 años, está siempre en un estado de necesidad latente. Pero existe el alimentista también mayor de edad, si tiene que demostrar esta persona que no tiene recursos para atender a sus necesidades alimentarias. El orden de predación de alimentos es el siguiente: entre cónyuges, descendientes, hijos, ascendientes, padres y hermanos. Por lo tanto, hay una serie de requisitos para el otorgamiento de alimentos: el estado de necesidad del alimentista, en segundo lugar, las posibilidades económicas del alimentante, y en tercer lugar, la norma que señala la obligación alimentaria. Por lo tanto, todo esto nos lleva a un contenido como un elemento personal y un elemento en su momento de carácter justamente material. Y esto es muy importante que lo plasmemos, lo tengamos justamente de manera justamente muy detallada, de manera muy precisa, porque eso nos permite en este momento de definir
que el elemento personal está conformado por los sujetos que componen esta institución, como son el alimentista creador, alimentario, y que por ello es titular del derecho alimentario propiamente dicho. También el alimentante deudor alimentario, que es el titular de la obligación alimentaria propiamente dicha. Y el elemento material está constituido por el alimentante que cumple justamente con el abonar al alimentista. En cuanto a la cuota alimentaria, está constituido por la pensión alimenticia, en primer lugar. En segundo lugar, se calcula sobre la totalidad de ingresos de libre disposición del obligado. En tercer lugar, se consideran las necesidades del alimentista. En cuarto lugar, se consideran las posibilidades del obligado. Y en quinto lugar, se consideran las obligaciones del deudor. Todo este escenario nos lleva a la regulación normativa. ¿Qué dice la Constitución Política del Perú del año 1993 vigente en el país? En su artículo primero dice, confiere y contiene taxativamente la defensa de la persona y el rechazo de su dignidad. El artículo 2 nos habla que toda persona tiene derecho, el primer inciso, a la vida, su identidad, integridad moral, psíquica, física, y a su derecho al libre desarrollo y bienestar, que concebir el sujeto de derecho en todo lo cual le favorece. Y el artículo sexto habla sobre la política nacional de población que tiene como objetivo difundir y promover, en primer lugar, la paternidad, maternidad responsable, y es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Todo esto con respecto a la Convención sobre Derechos del Niño, artículo número 27. Pero también hay una regulación normativa que nos llama justamente la atención y que es muy importante justamente mencionarla en todo momento y en toda circunstancia. ¿A qué me refiero? A que los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe justamente la responsabilidad primordial de proporcionar dentro de sus posibilidades y medios económicos las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. También los estados partes de la Convención del Niño tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan responsabilidad financiera por el niño o la niña, tanto si viven en el estado parte como si viven en el extranjero. Y en particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño reside en un estado diferente de aquel en el que reside el niño. Por lo tanto, los estados parte de la Convención de los Derechos del Niño promoverán la adhesión a los convenios internacionales y la concertación de dichos convenios, así como a la concertación de cualquier tipo de otros arreglos apropiados al caso. Pero, ¿qué dice nuestro Código Civil peruano vigente del año 1984? Y específicamente en sus artículos 424 nos llama justamente a una situación muy fundamental que tenemos que analizar. En el artículo 424 del Código Civil de 1984 nos dice que subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas solteros mayores de 18 años que estén siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio hasta los 28 años de edad, y de los hijos e hijas solteros que no se encuentren en la actitud de atender a su subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas. Pero el artículo 487 del Código Civil peruano de 1984 nos habla mucho de las características del derecho alimentario. Por lo tanto, es el derecho de pedir alimentos que es intransmisible, irrenunciable, intransigible y al mismo tiempo de carácter incompensable. Pero si nosotros nos remitimos al texto del Código de Niños y Adolescentes, y específicamente nos vamos al marco justamente de su regulación normativa y a los artículos que regulan el ámbito de la materia, podemos llegar justamente a tener en cuenta que el artículo 92 da una definición por la cual se consideran alimentos lo necesario para el sustento, la habitación, el vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo,
asistencia médica y recreación del niño o del adolescente. También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa del posparto. Pero el artículo 93 habla de los obligados a prestar alimentos. Es obligación de los padres prestar justamente alimentos a sus hijos. Por ausencia de los padres o desconocimiento de su paradero, prestan alimentos en el orden de prelación los siguientes. En primer lugar, los hermanos mayores de edad. En segundo lugar, los abuelos. En tercer lugar, los parientes colaterales hasta el tercer grado. Y en cuarto lugar, otros responsables del niño o adolescente. El artículo 94 del Código Civil de 1984 nos habla mucho de la subsistencia de la obligación alimentaria. La obligación alimentaria de los padres continúa en caso de suspensión o pérdida de la respectiva patria potestad. Por lo tanto, este escenario justamente de los alimentos es un tema muy medular, muy fundamental, básico y esencial, porque muchas veces esto determinaba las discusiones con respecto a quién justamente debería ejercer la tenencia del menor o del hijo o de la hija, con relación justamente a la persona obligada justamente a pasar una pensión de alimentos. Por lo tanto, hay una serie de temáticas vinculadas a las fuentes para el establecimiento de la pensión alimentaria. Porque la pensión alimenticia puede establecerse mediante dos fuentes. En primer lugar, la ley, es decir, entre personas unidas por razones de parentesco o matrimonio, conforme lo dice establecidamente el artículo 475 del Código Civil peruano. Por consiguiente, puede haber situaciones de estado de indigencia y extrema necesidad, artículo 354 del Código Civil, que en el caso del divorcio, específicamente está determinado en el artículo 281 del Código Civil de 1984, y con relación al compromiso con quien se tuvo relaciones sexuales, el denominado hijo alimentista, artículo 415 del Código Civil peruano de 1984. Pero también hay otra temática con relación a la pensión alimenticia, el velar por la subsistencia del ex conviviente abandonado, artículo 426 del Código Civil precitado, y por último, el deber del tutor de alimentar al menor, que está debidamente contenido en el artículo 526 del Código Civil peruano de 1984. Todo esto nos conduce justamente a un escenario muy importante, porque hay desde ya un deber del curador de alimentar al sujeto a la curatela conforme a los artículos 568 y 576 del Código Civil peruano, pero también un deber del violador de alimentar a la prole engendrada conforme al artículo 178 del Código Penal. Todo esto nos lleva a un ambiente, un escenario de la denominada voluntad, en la cual hay un pacto, es decir, un convenio en el cual se va a regular por las reglas del contrato de renta vitalicia, conforme al artículo 1923 del Código Civil de 1984, en el cual puede estimularse la entrega de una suma dineraria o de un bien fungible a ser entregados a los periodos señalados, hasta el cumplimiento de la condición o plazo resolutorio. Y también en el ámbito de la disposición de testamentos o testamentaria, el legado de alimentos, artículo 766 del Código Civil peruano, y el establecimiento voluntario de la pensión alimenticia, que constituye desde ya una fuente de carácter secundaria. Pero hay una clasificación de la pensión de alimentos. La pensión de alimentos es la materialización concreta de los alimentos propiamente dichos. Y por lo tanto, podríamos entender justamente que estos llegan a clasificarse de una determinada forma de carácter jurídico y legal. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Se clasifican en su naturaleza de devengada, que es la pensión debida o atrasada, la pensión cancelada, que ya es pagada o saldada, la pensión futura, que es de cumplimiento inmediato o futuro, pero también está la pensión que se incrementa o se reduce de acuerdo al aumento, la disminución de la necesidad del alimentista y las posibilidades económicas del alimentante. No solo eso,
Hoy día estamos hablando del denominado aumento de alimentos. ¿Y cuál es esa naturaleza justamente del ámbito de aumento de alimentos? A que la pensión se aumenta en los siguientes casos. Cambios de la situación del alimentista, como por ejemplo, tener que requerir mayores recursos económicos por razones de estudios superiores o instrucción especializada. Pero también están los cambios en la situación del alimentante, dado que puede ocurrir que los alimentos del alimentante experimenten un incremento. En tal caso, es posible estimar un aumento de la pensión de alimentos propiamente dicha. En este contexto, entonces, también se habla no solamente del aumento de alimentos, sino también la reducción de los alimentos. ¿Y en qué consiste la reducción de alimentos? Se produce en el ámbito de la reducción de alimentos cuando el alimentante no se encuentra en condiciones justamente de cumplir con la obligación alimentaria. En primer lugar, por haber cesado en el centro de labores. En segundo lugar, por haber obtenido un trabajo con una menor remuneración o salario. En tercer lugar, por tener que hacer frente a otras obligaciones familiares de alimentos. Y en cuarto lugar, cuando el alimentista ya tiene algunos ingresos, aunque no suficientes. Pero también hay un cambio en la forma de prestación de los alimentos hoy en día en el Perú. Si revisamos justamente el texto del artículo 424 del Código Civil Peruano de 1984, veremos que establece que el obligado alimentario puede solicitar al juez que se le permita dar los alimentos de forma diferente del pago de una pensión, siempre y cuando existan motivos especiales que puedan justificar esta medida. Por lo tanto, esto que acabo de mencionar refleja desde ya una adaptabilidad a la denominada prestación de alimentos en las circunstancias materiales y o laborales que experimenta el denominado deudor alimentario a su respectivo acreedor alimentario. Pero también se dice que existe un ámbito de exoneración de los alimentos. ¿Y a qué me refiero? Justamente con esta circunstancia, justamente de exonerar alimentos. ¿Cómo podríamos justamente ponernos en esta perspectiva, ¿no? Como decir, no cumplo con esa obligación. Nos estaríamos refiriendo justamente a que se puede solicitar la exoneración de la pensión alimenticia en los siguientes casos. La reducción de los ingresos de obligado por causas ajenas a su voluntad, al punto que no le permite su propia subsistencia o solo le permite asumir su subsistencia personal. Por lo tanto, está la exoneración por cesación del estado de necesidad. Y en segundo lugar, la exoneración por la presunción de cesación del estado de necesidad. Estamos hablando que en este caso, si el acreedor desea seguir percibiendo los alimentos, se encuentra en el deber de demostrar su estado de necesidad por los supuestos contemplados en el artículo 424 del Código Civil Peruano de 1984. Esto es, seguir con éxito los estudios de una profesión u oficio y los hijas e hijos solteros que no puedan atender en su momento a su subsistencia por causas de incapacidad física o mental debidamente comprobadas y acreditadas. Por lo tanto, también esto nos conduce justamente a un escenario. ¿Cuál es? Es el ámbito de la extinción de alimentos. Y eso se da en el caso de la muerte del alimentista, la muerte del alimentante, y las excepciones son, en su momento, el caso del hijo alimentista a la muerte del presunto padre, que no puede recibir más de lo que habría recibido como heredero si hubiese sido reconocido o judicialmente declarado como hijo. En el caso del divorcio por causal, donde uno de los cónyuges carece de bienes propios o estuviera imposibilitado de trabajar o asumir sus responsabilidades, el juez le asigna una pensión no mayor de la tercera parte de la renta de su excónyuge. Y el indigente, en su momento, debe ser socorrido por su excónyuge, exesposo o exesposa, aunque hubiera dado motivos para el divorcio. Dichas obligaciones cesan si el alimentista contrae nuevos matrimonios, nuevas nupcias, o cuando desaparece el denominado estado de necesidad.
La jurisprudencia en el Perú se ha ido construyendo pues, en los últimos años, tratando de ser justamente justa, generosa, justamente en este tipo de naturaleza, para poder justamente abordar esta situación, este caso justamente concreto. Específicamente, el juez va a regular los alimentos en proporción a las necesidades de quien lo pide y a las posibilidades de que del que los debe darlos, lo que de ninguna manera exige que el solicitante de los alimentos se encuentre total imposibilidad de proveer a sus respectivas necesidades. Casación número 3065 del año 1998 Junín, del 13 de junio del año 1999. Pero también se dice, si se niega alimentos a la cónyuge demandante, puede solicitar pues alimentos y tiene que acreditar el estado de necesidad de quien lo solicita y sea aprobado que la recurrente es un profesional y que percibe ingresos económicos suficientes para su subsistencia. Otra casación. En este sentido, también resulta claro que en materia de alimentos, el contrato, el concepto de ingresos, incluye todo lo que una persona percibe, sea cual fuera su respectiva procedencia. Por lo tanto, hoy día se habla mucho del denominado REDAN, conocido también justamente como el registro de deudores justamente de carácter alimentario. ¿Y a qué nos referimos justamente bajo este tipo de naturaleza? Estamos refiriendo justamente bajo esta pauta, específicamente detallada, a un marco justamente jurídico normativo. Es decir, eh, que la inscripción se realiza justamente por mandato judicial y debe contener el domicilio real del deudor alimentario moroso, que será el que figura pues en el expediente judicial. También el documento identificatorio del deudor moroso, el cual es el documento nacional de identidad para el caso de nacionales, el carnet de extranjería para los extranjeros residentes en el país y excepcionalmente el pasaporte para el caso de personas que no cuenten con los con los documentos anteriores. En tercer lugar, el número de expediente asignado al proceso judicial respectivo. En cuarto lugar, el nombre del beneficiario o alimentista. Y en quinto lugar, la fotografía del deudor alimentario moroso que será capturada en el registro de base de datos correspondiente en la RENIEC, registro de identificación y estado civil, de donde adicionalmente se tomará el domicilio registrado y excepcionalmente se podrá omitir en la inscripción la fotografía del deudor alimentario moroso, solo en el caso que no figure en la referida base de datos. Todo esto da lugar a la cancelación del registro del deudor moroso, únicamente procede por un respectivo mandato judicial. Por lo tanto, todo este tema de los alimentos que justamente cae sobre el ámbito de la tenencia compartida es el ámbito del delito de omisión a la asistencia familiar. ¿Y a qué nos queremos referir en este hecho tan puntual? Que el artículo 149 en su momento del Código Penal peruano nos refiere justamente a una situación muy particular. Tiene que ver específicamente con un ámbito justamente natural. Tiene que ver con un escenario muy puntual. Nos estamos refiriendo en este marco jurídico normativo a que el artículo 149 del Código Penal establece que quien omite cumplir con su obligación de prestar los alimentos establecidos mediante resolución judicial es pasible de una condena de pena privativa de libertad no menor de 3 años, pero con prestación de servicio comunitario de 20 a 52 jornadas y sin perjuicio de cumplir con el mandato judicial. Por consiguiente, en el caso que resulte una lesión grave o muerte, y las mismas pudieron haber sido previstas en su momento, nos lleva a entender de una manera justamente muy precisa que la pena a imponerse sería no menor de 2 ni mayor de 6 años en caso de muerte. Por lo tanto, hay que atenernos que bajo todas estas consideraciones que tienen que ver con el régimen de visita, el ámbito de alimentos, la custodia, se expidió en el Perú en su momento una ley número 31.590, denominada y titulada como la ley que regula la tenencia compartida en el Perú. Esta ley que regula la tenencia compartida en el Perú, número 31.590,
modificó el 26 de octubre del año 2022, del año pasado, los artículos correspondientes números 81, 82, 83 y 84 del denominado Código de los Niños y Adolescentes. Por lo tanto, a partir del 26 de octubre del año 2022 hacia la fecha, en el Perú, ahora ambos padres, es decir, deberán tanto el papá y la mamá y el papá, asumir por igual el ámbito justamente, en este caso, del desarrollo vinculado al ámbito de la educación, la vestimenta del menor hijo, de la menor hija, el contexto de su alimentación, costos y gastos, manutención y otras necesidades del menor hijo o hija de edad. Por lo tanto, ¿cuál es el fundamento que nos asiste justamente para tener justamente naturaleza denominada tendencia compartida? Porque hay un contexto justamente que nos conduce justamente a poder analizar ese ámbito jurídico, carácter justamente legal. Nos ha llevado y nos ha conducido justamente a tener cómo se está desarrollando hoy en día en nuestro país este ámbito justamente de carácter legal. Consiguiente, tenemos ya este marco jurídico legal. Entonces, este es lo que nos interesa. Hemos hecho toda una antesala, hemos hablado justamente de los alimentos, pero hoy día tenemos ya en vigencia en el Perú la denominada justamente ley de la tenencia compartida. ¿Y a qué nos referimos justamente con este marco? Que la ley número 31.590 ya es la ley de marco jurídico legal que en el Estado peruano regula la tenencia compartida en su contexto, porque modifica, como lo manifesté hace un par de segundos, el 26 de octubre del año 2022, los artículos 83, 81, 82, 83 y 84 del denominado Código de Niños y Adolescentes en el Perú. Por lo tanto, a partir de la modificatoria de los artículos 81, 82, 83 y 84 de los denominados Código de Niños y Adolescentes, ahora ambos padres deben asumir por igual los costos de la educación, vestimenta, alimentación y necesidades del menor. Eso nos lleva a tener muy en cuenta justamente este tipo de naturaleza, que la tenencia compartida parte de un fundamento, de la propia naturaleza del ser humano y la inherente necesidad de apoyo y cuidado que requiere para poder crecer y desarrollarse en su momento. Pero no solamente es este tipo de naturaleza. Este contexto justamente de la tenencia compartida nos trae justamente un escenario justamente muy fundamental y quiere justamente tener justamente como antesala escenario justamente de carácter jurídico y legal. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a un concepto justamente. Ese concepto medular implica que esta tenencia compartida contiene ya una serie de atributos, como son la patria potestad, comprende el derecho y el deber de los padres de hacerse cargo del cuidado personal de los hijos. Sin embargo, además debe considerarse como el mejor derecho del hijo de vivir con el padre, papá o mamá, que mejor asegure su formación y su desarrollo. Eso es muy importante justamente tenerlo presente, tenerlo justamente que visualizar, porque eso nos permite justamente en todo contexto el poder justamente analizar justamente este ámbito de carácter jurídico y legal. Nos permite justamente bajo esta naturaleza tener en cuenta pues que la tenencia compartida, esos son atributos inherentes que asisten justamente al desarrollo justamente integral del menor hijo de edad de 18 años para menos, teniendo en cuenta justamente que ese desarrollo, esos atributos que son inherentes tanto al papá y la mamá, ambos padres, comprende por lo tanto derecho y ese deber que tienen ambos, papá y mamá, de hacerse cargo evidente del cuidado personal de sus hijos. Sin embargo, además debe considerarse como el mejor derecho del hijo de vivir con el padre o con la madre que mejor pueda asegurar
su formación y su respectivo justamente desarrollo. Eso es muy importante que tenemos justamente que nosotros tener en cuenta justamente, que podamos justamente en este caso tener presente justamente en este desarrollo de este contexto justamente de carácter justamente jurídico y legal. Porque es justamente medular que nosotros podamos justamente tener en cuenta que esto nos permite justamente tener ese desarrollo que nosotros estamos justamente visualizando y que esto nos lleva justamente a tener justamente la naturaleza justamente de carácter legal, que nos permite en un momento, todo escenario, tener en cuenta justamente este marco que nos está justamente motivando a tener el desarrollo de la tenencia compartida. Como lo decía justamente en muchos previos, esta ley, denominada justamente tenencia compartida, parte justamente de la ley número 31.590, ley que regula la tenencia compartida en el Perú. Modifica en todo plano, desde el 26 de octubre del año 2022, todos los artículos vinculados al numeral 81, 82, 83, 84 del Código de Niños y Adolescentes, para que hoy día, tanto el papá y la mamá deban asumir por completo, por igualdad o equiparidad, la educación, vestimenta, alimentación y las necesidades del menor de edad. Por lo tanto, esta tenencia compartida tiene que ver con una naturaleza propia del ser humano, inherente a la madre, al padre, a ambos, y esa inherente necesidad del apoyo y cuidado que requieren para poder crecer los menores de edad, los hijos e hijas menores de edad, 18 años, para abajo, desde el 0 hasta menos de 18 años, que es la mayoría de edad en nuestro país, para poder crecer y desarrollarse de manera integral. Ahora, ¿cuál es ese concepto? ¿Cuál es ese concepto que nos asiste? Porque hoy día esta tenencia es uno de los atributos de la patria potestad, que comprende el derecho, pero al mismo tiempo es el deber de los padres de hacerse cargo del cuidado personal de sus hijos. ¿Y a qué nos referimos? A que, sin embargo, además debe considerarse como el derecho del hijo de vivir con el padre que mejor asegure en todo aspecto su desarrollo y su respectiva formación integral. Por lo tanto, ubicados en este escenario, tenemos hoy en día que en el ámbito de la tenencia compartida tiene una serie de características. La tenencia compartida hoy día en el Perú es un derecho subjetivo familiar, en primer lugar, pero que en segundo lugar tiene que ver con que es un atributo inherente y propio que le asiste a la patria potestad. En tercer lugar, esta tenencia compartida es indelegable, por lo tanto es instinto personal. Le corresponde tanto a la madre como al padre, a ambos, en su rol paterno y en su rol materno. En tercer lugar, como característica de la tenencia compartida es que es de carácter extrapatrimonial. Por otro lado, otra característica es que le asiste a la tenencia compartida en el ámbito es que es imprescriptible, empero es de carácter justamente temporal, porque en algún momento, pasado justamente los años, el hijo o la hija alcanzará la mayoría de edad, que en nuestro país es de 18 años. Y por último, otra característica inherente a la tenencia compartida es que posee una titularidad compartida. En tanto, le corresponde a ambos padres, a la madre y al padre, incluso también justamente a los hijos, porque a los hijos no se les puede negar el derecho a disfrutar y a poder compartir y tener justamente tanto la figura materna como a la figura paterna, es decir, a su padre y a su madre por igual. Pero eso nos lleva mucho al escenario de la función. Todo este ámbito de la tenencia compartida nos lleva justamente a un marco jurídico general. Tiene que ver específicamente con un concepto que es la función. ¿Cuál es la función de la tenencia compartida hoy en día? Es el cuidado inmediato del niño, de la niña, hijo o hija, del adolescente, o del hijo en sí mismo, o de la hija, para asegurar la protección y el desarrollo del mismo. Ese es el objetivo de la tenencia compartida. Pero ¿a qué nos conlleva? Aquí hay una serie de sujetos
que forman parte justamente de lo que se conoce la relación emanada de la tenencia compartida. Sujetos, en primer lugar, en actitud de ejercer la tenencia. ¿Y quiénes son? En primer lugar, el papá y la mamá. O la mamá o papá. Porque puede haber en algunos casos en que el padre y la madre físicamente no estén, o puede ser que en su momento uno de ellos haya fallecido. Pero también en el ámbito sujeto de la tenencia compartida están algunos que son respecto a lo que se ejerce la tenencia. ¿Y quiénes son objeto de la tenencia compartida por parte de los padres? Los hijos. Los hijos, sean estos matrimoniales, nacidos del matrimonio, los hijos extramatrimoniales, los cuales no se hace ninguna diferencia con relación a los hijos matrimoniales, y los hijos adoptivos, que tienen iguales derechos que los hijos nacidos dentro del matrimonio. Pero también tiene que ver mucho que hay una serie de sujetos que tienen también el derecho de poder justamente disfrutar justamente de esa tenencia, de poder disfrutar de ver crecer, de convivir o de ayudar a criar justamente a unos menores, como son otro tipo de familiares, los abuelos, la abuela, el abuelo, paterno-materna, los tíos, tíos paternos, los tíos maternos, los hermanos, pues no se puede privar del derecho a disfrutar de sus hermanos menores, y ellos, en este caso que acabo de mencionarlos, abuelos, paternos maternos, tíos maternos paternos, hermanos, podrían en su momento asumir el cuidado de los menores de edad a través de la tutela, y eso justamente ya lo ha adoptado en su momento la Corte Suprema de la República del Perú y en su momento la Corte Suprema de Justicia de Lima, que adoptaron en su momento la figura de la tenencia a la tutela atendiendo al interés superior del niño. Pero hay un contenido que no podemos obviar en el ámbito de la tenencia compartida. Es en el marco de la convivencia física en forma ordinaria. ¿A qué nos referimos con esta situación figura en el ámbito de la tenencia compartida? En que el tener al hijo facilita cumplir con los demás atributos que son inherentes a la patria potestad. De forma inmediata, cumplir con todo el ámbito de lo relativo a la vigilancia, pero también a la corrección, porque a la asistencia y a la educación, y al mismo tiempo a la formación. La educación se da en casa y la formación e instrucción se recibe en el colegio o en la escuela. Pero también todo este ámbito de la tenencia compartida, el hecho de convivir físicamente de forma ordinaria con el hijo, con la hija, con los hijos o con las hijas, permite también el ámbito de la representación del hijo, sin que ello signifique que se le pueda excluir la participación que corresponda al otro padre, a la mamá o al papá, que no ejerce la tenencia en los indicados atributos. Por lo tanto, extraordinariamente dentro de la figura de la tenencia compartida, se admite una residencia del hijo en el domicilio distinto al padre o a la madre que ejerce la tenencia por acuerdo de ambos padres en interés superior del hijo y adolescente. Pero en esta figura de la tenencia compartida, hablamos mucho de un sistema de ejercicio, un sistema de tenencia monoparental o un sistema de tenencia unipersonal. También está el ámbito de la tenencia compartida, que es objeto justamente de la legislación peruana y que ha sido en su momento por producto justamente de la expedición, justamente de este marco normativo de la ley 31.590, que instauró justamente la tenencia compartida a partir del 26 de octubre del año 2022 de la República del Perú. Pero esto nos ha llevado justamente a tener en cuenta que todo este escenario nos ha conducido justamente a un sistema de tenencia compartida, al cual el Estado peruano, a través del legislador, pues ha ido evolucionando. Porque también existe pues un sistema de tenencia de carácter parental. Pero ¿qué dice la regulación normativa hoy en día en nuestro país?
La Constitución Política del Perú tiene una serie de artículos, como primero el numeral, artículo 2, numeral primero, el artículo número 2, con numeral justamente 22, y que se habla específicamente en el artículo 6 sobre la política nacional de población en el Perú, que tiene como objetivo difundir y promover la paternidad, pero también la maternidad responsable. Por lo tanto, es deber y derecho de los padres, papá y mamá, alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Y los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres, a su mamá y a su papá. Y el artículo 7 nos dice justamente la Constitución Política del Perú que todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar, y con relación al convenio o a la Convención sobre los Derechos del Niño, la resolución número 44/25 de la Asamblea General del 20 de noviembre del año 1989. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo +51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de
cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.